Hermanos, muy buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes en este momento. Buenas tardes a todos. Feliz cuarto aniversario de Pláticas. ¿Me escuchan bien, hermanos? Si me pueden, por favor, decir si me escuchan bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Entonces parece que sí me escuchan bien. Muy bien. Entonces, hermanos, hoy día es septiembre 20 del 2019, es viernes. Hoy día cumplimos 4 años, es nuestro cuarto aniversario en Pláticas y es emocionante porque son 4 años, tal vez es poco, pero son 4 años que hemos estado estudiando y doy gracias a Dios porque mucha gente ha estado desde ese momento, muchos vinieron, se fueron, vinieron nuevos, se han quedado y, y es algo que sucede en un medio como la Internet, ya que en la Internet uno tiene la libertad de entrar, salir, en lo que tiene que ver con pláticas, es más que diversión, no es diversión, es una enseñanza, es educación, en otras palabras, es educación. Así que vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús me acompañan. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí otra vez, 4 años, cuarto año de seguir enseñando la palabra. Bendice a los hermanos que han estado desde el principio. Bendice, Señor, a los que se han incorporado. Padre Celestial, y si es tu voluntad, vamos a seguir. Si es tu voluntad, vamos a seguir usando este medio milagro del Internet para diseminar el mensaje y así llegue a muchas más personas. Bendícenos, Padre, y bendice a los que estamos aquí en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, como seguía diciendo, uh, hace 4 años, con un grupo de hermanos, decidimos uh, enseñar la doctrina reformada, enseñar la doctrina presbiteriana desde el punto de vista histórico, por la gran necesidad que hay a través del Internet, por la gran ignorancia también y mala información. Entonces decidimos, y yo estaba a cargo de eso, hasta ahora lo sigo, de enseñar los conceptos básicos de la doctrina reformada presbiteriana histórica, sin adiciones, sin alteraciones, sin nada moderno, sino exactamente como los primeros reformadores lo hicieron en 1560. Uh, y hemos estado cada semana tocando temas que tienen que ver con la reforma presbiteriana protestante, tal como está en la historia y que ahora se sigue enseñando en iglesias puramente presbiterianas reformadas. ¿Por qué motivo? Por el motivo de, por muchas razones. Uno, por la excesiva mala información, falsas doctrinas, teologías erradas, y por un modernismo tal vez que a la gente les hace dar una idea totalmente falsa de lo que es la reforma, de lo que es el presbiterianismo. Entonces, haciendo uso de documentos, de confesiones, de catecismos escritos por los mismos reformadores, basados en las escrituras. Entonces, se ha ido enseñando y esto sigue porque para muchos, especialmente en Latinoamérica, donde hay una tendencia evangélica, que no se conoce lo que es la reforma presbiteriana en realidad, y lo que hay es mezclado con evangelicalismo, lo cual no es puramente presbiteriano reformado. Entonces mucha gente cree que eso es cuando en realidad no es. Entonces
el motivo principal, y quiero decirlo desde el momento, desde ahora, el motivo principal es aprender qué es la doctrina, qué es la teología reformada presbiteriana de sus orígenes en Escocia en el año 1560, cuando el Parlamento escocés pidió a Juan Knox y a 5 teólogos más, que se llamaban Juan o John en inglés, que ellos puedan elaborar la confesión de fe, primera confesión de fe presbiteriana en Escocia, que iba a servir por los próximos 100 años como la confesión de fe en la haciendo del presbiterianismo la religión oficial en oposición a la católica. Ya en el año 1640, cuando la famosa Asamblea de Westminster en Londres, entonces se usa el catecismo de fe de Escocia 1560 para elaborar de ahí lo que tiene que ver el catecismo mayor, catecismo menor y también la confesión de fe de Westminster. Entonces estamos viendo todo un desarrollo teológico de la teología reformada pura, sin adiciones, sin alteraciones, sin mutilaciones, porque es necesario hacer eso. Esa es la razón por la cual Pláticas existe. Hay hermanos que por una u otra razón salieron personales, pero nuevos hermanos han venido. Al principio solamente utilizábamos Skype, luego utilizábamos Google y ahora estamos utilizando, bueno, Facebook Live y al mismo tiempo era solamente, al principio también eran audios, pero ahora es video y también lo estoy descargando en YouTube. Entonces estamos viendo un desarrollo no solamente, diríamos, de personas, sino también de la tecnología, haciendo uso de la tecnología. Por eso digo que llamo a esto un milagro de la Internet. ¿Por qué milagro? Porque hace unos 50 años no había esto. Hace unos 30 años no había esto. Entonces, hoy día con esto uno puede llegar así como están. Me pueden estar mirando en todas partes del mundo sin necesidad de que yo vaya a esos lugares. Entonces, este mensaje me pueden mirar de todas las partes del mundo, queda grabado, esa grabación va a otras partes del mundo también y lo pueden escuchar y escuchar. Y esto es ya el futuro, ya estamos en el futuro, no es que va a pasar en el futuro, ya la cibernética, la internet, esto ya es parte de la diseminación del evangelio. Es imposible, y es la verdad, que un ministerio en estos momentos, haciendo uso de la internet, tenga, diríamos, éxito si no hace uso de las redes sociales. Y es necesario, porque todo el mundo, estamos hablando de millones de personas, en donde hacen uso de las redes sociales para todo tipo de propósito, para todo tipo de razón, para cualquier razón, propósito y circunstancia, las redes sociales vienen a ser entonces el medio en donde nosotros nos comunicamos. Entonces, ¿por qué no usar las redes sociales para la predicación del evangelio? ¿Por qué uno no usa las redes sociales para educar? Porque esto es educación. Cuando uno enseña, uno educa. Cuando uno enseña, por ejemplo, la Biblia, uno está educando a la gente. Cuando yo enseño el catecismo, estoy educando. La educación es importante en este aspecto. El que no está educado, entonces no está bien informado. Y hablando de información, en lo que tiene que ver con la reforma, la doctrina reformada, hay mucha mala información. Hay críticos de la reforma protestante, hay personas que critican por alguna razón, pero son críticas sin fundamento. Generalmente es porque personas no tienen otra cosa que hacer o porque simplemente piensan de que uno está reemplazando la iglesia. Eso es mentira, eso es una falacia. Como presbiteriano reformado, como ministro, yo sé que la iglesia no puede ser reemplazada por la internet. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, como vuelvo a repetir, las redes sociales está adquiriendo, es el centro de comunicación, es el centro de reunión para millones, no estoy hablando cientos, millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de decir? Se trata de decir simplemente que las redes sociales, en este momento que estoy hablando, personas que no están en ningún templo, pueden estar escuchando la palabra de Dios. Entonces, es imperativo que la persona que está detrás de esto, en este caso yo, tengo que ser fiel a las escrituras y tengo que ser íntegro en cuanto a la
transmisión del mensaje del Evangelio y en cuanto a la fe reformada. ¿Por qué? Porque hay muchos que me están escuchando y esa es la razón principal. Cuando uno está aquí predicando la palabra, es cierto, uno, aunque es, digamos, el milagro de la internet, uno también va a escuchar ideas opuestas, mal informadas y hay de todo. Pero los que sabemos que estamos en una base sólida, en una base realmente fuerte, entonces vamos a, de ese punto de vista, transmitir el mensaje fielmente tal como está la palabra. Muy bien, entonces tengo aquí como parte de la como parte de el aniversario, tengo unos testimonios que me gustaría leer antes de pasar al mensaje. Tengo unos testimonios de personas, y hay más, pero esto es lo que he podido tener en este momento. Testimonios de personas que han escrito de lo que significó para ellas este tiempo, para ellos estar o aprender todo este tiempo en lo que tiene que ver las clases semanales de pláticas. Entonces, voy a leer lo que ellos escribieron, lo que significó para ellos esto. Y aquí dice, esto es de Johanna, dice, profe, para mí pláticas ha sido de mucha bendición, pues he aprendido mucho y me ayuda aún cuando escucho a hermanos en mi misma iglesia. Aquí siento que vamos aprendiendo cada día más a través de pláticas y si tenemos dudas, pues repasamos los videos y listo. Es algo que se agradece y sobre todo porque es gratuito. Dios les siga bendiciendo y por mi parte, gracias por darnos tanto y a cambio de nada. Gracias, profe, gracias por tanto. Y hecho, Johanna. Muy bien, ese testimonio. Aquí tenemos otro testimonio. Dice, gracias, Señor. Este es otro testimonio, otra carta. Por tu gracia, por permitirnos conocer la verdad, dice, a través de las enseñanzas de nuestro profesor César Arevalo. Gracias, Señor, por su vida, por permitirle compartir con nosotros su conocimiento, por ser ejemplo de constancia y perseverancia en el estudio de las Sagradas Escrituras, por darle ese amor a tu palabra y a esa sed de conocimiento la cual nos transmite día con día. No hay día en que no seamos exhortados insistentemente a leer salmos y reflexionar textos bíblicos, a cuestionarnos sobre la realidad de nuestro cristianismo y dónde está nuestra fe. En estos 4 años nos ya ha enseñado sobre la historia del presbiterianismo pactual, confesional, teología sobre el pacto. Estos temas han sido retomados en varias ocasiones por ser de gran importancia, para conocer nuestras bases y entender mejor las Escrituras. Gracias por llevarnos de la mano pacientemente en el estudio de las Escrituras todos los domingos, Día del Señor. En estos 4 años hemos estudiado los siguientes libros: Efesios, Tito, Judas, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, estamos ahora con Romanos, cada uno de ellos dejando una enseñanza en cuanto a ser una esposa, madre, hija, hermana, en cómo perseverar en el estudio del Evangelio y enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños para que crezcan sin apartarse de Dios. Hemos aprendido que los que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, Cristo ha pagado por nuestros pecados, expiación, propiciación, la salvación no se pierde, y que en Cristo seremos glorificados. Esto es, a grandes rasgos, seguimos creciendo en gracia. Gracias, Señor, por permitirnos que a través del Internet seamos edificados en gran manera. Gloria a Dios, feliz aniversario. Esta es nuestra hermana Alma. Nuestra hermana Alma ha escrito esto. Hay otra carta también, un escrito, dice así: buenas noches, dice don César, modo antiguo de saludar en el ambiente hispano. Su pregunta es: ¿cuánto he aprendido con esa página de pláticas? Pues le diré que a pasar
que a pesar que yo no tengo 4 años estudiando con usted, creo que tengo 1 año solamente, ha sido de mucha bendición, aprendizaje, porque yo no sabía nada, absolutamente nada del pacto de gracia ni del pacto de obras. Reconozco que me falta mucho que aprender, pero con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu me irán guiando en conocimiento y sabiduría. Y por supuesto, de su mano, pastor, porque para mí ha sido una bendición de Dios haberlo conocido y ser guía espiritual. Todavía me falta mucho que aprender. Estoy bien verde en lo que respecta a las doctrinas presbiterianas, pero yo pongo mi empeño y esfuerzo en aprender. También hay palabras que no sé qué significan y por vergüenza no le pregunto. Bueno, pasó por último, le doy gracias a Dios primero, a nuestro Señor y después a usted por su esfuerzo, tiempo y bondad a compartir con nosotros el don que Dios le ha dado de entender las Escrituras. Y no quiero que suene como adulación, pero como usted enseña las Escrituras, no hay dos. Por eso, gracias, que Dios le pague. Buenas noches. Esta es nuestra hermana Ana Parada, nuestra hermana Ana Parada. Aquí hay otra carta también de nuestra hermana. Bueno, vamos a empezar con la carta. Dice, Tampico, Tamaulipas, 20 de septiembre de 2019. Bueno, Tampico es en México. Dice, presente, agradeciendo en primer lugar a Dios por haberlo presentado en mi vida. También doy gracias a usted por la dedicación y el tiempo que invierte usted en enseñarnos la sana doctrina a través de usted. He aprendido a entender la lectura de las Sagradas Escrituras y a valorar más el significado que implica en nuestra vida. A través de las enseñanzas que usted nos imparte y estudiando la Biblia, he comprendido que Dios demanda perfecta obediencia a su ley, que el Evangelio anuncia que Dios Padre en Cristo ha hecho por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Las pláticas que usted imparte los días viernes de pláticas han sido para mí un completo panorama acerca de la relación que debo de tener con Dios. Además del temor, debe ser de una relación de respeto, fe, confianza y amor, porque Él es un Dios soberano y he aprendido a amarle sobre las cosas, a dirigir mi vida bajo su cuidado porque Él es mi guía, mi Señor, mi fortaleza. Agradezco a usted también, pastor, por su tiempo de exhortarnos a seguir en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, a no decaer, a enseñarnos a ser disciplinados y obedientes. Agradezco a mis hermanos de la iglesia participar también en mi aprendizaje con sus preguntas y respuestas. Agradezco a nuestra hermana Alma Hernández por el empeño que pone en apoyarnos escribiendo los textos bíblicos y apoyándonos con la nueva tecnología de los dispositivos y dudas que nos asaltan de momento acerca de los videos o los audios de pláticas y sermones. Agradezco también a la hermana Johanna por su ayuda que nos brinda compartiendo también los audios y videos de pláticas y sermones y algunos consejos. Por esto doy gracias a Dios nuevamente también mencionando las oraciones que el pastor hace, dando gracias a Dios por el día, por la salud, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Solo a Dios la gloria. Y esto le escribe nuestra hermana María Teresa. María Teresa, nuestra hermana ya nos dijo de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas. Muy bien, hay otra carta aquí. Esta es breve, dice, gracias por por sus enseñanzas, pastor. Para mí, plática significa mi apoyo espiritual y mi crecimiento intelectual. Estos 2 años han sido de mucho aprendizaje en teología del pacto, Apocalipsis e historia de la iglesia. Esto es nuestro hermano Hugo también participando. Muy bien, hay otra carta, dice, estar en el grupo de pláticas presbiterianas durante estos años ha significado llegar a tener el conocimiento de la historia presbiteriana, quiénes somos, de dónde venimos, por medio de las doctrinas, catecismos, credos y confesiones. Conocer a Dios y que necesito saber quién soy yo para Dios, quién eres Él para mí, cuál es el propósito de Dios, qué debo hacer mientras eso sucede. Me ha ayudado a amar su palabra escrita en la Biblia y tener hambre de ella. Por lo tanto, me ha dado paz en el corazón, alegría y gozo, tranquilidad. Este legado de la verdad del Evangelio de Jesucristo en Internet para su propagación. He adquirido comprensión de lectura, seguridad en Cristo,
Claro, crecimiento espiritual todos los días. Sé que me falta bastante aún, pero no me desespero. Ya estoy aquí en eso. Todo esto por la guía, seguimiento, corrección, oraciones, pastorado del maestro César Révalo. Feliz, agradecida por ser parte de este proyecto. Es un privilegio y sigue y seguirá creciendo para gloria de Dios, nuestra hermana Liliana. Esta es nuestra hermana Liliana. Bueno, hay otro escrito. Dice, quiero decirle, pastor, que para mí pláticas presbiterianas reformadas ha traído mucho conocimiento valiosísimo de la doctrina reformada, casi qué increíble, pues recién leí el libro de Calvino, Instituciones de la Religión. Me preguntaba si hoy en día existen iglesias así como la de Calvino enseñaba, y si podía encontrar a alguien en internet que enseñara así la doctrina. Y para bendición mía encontré su página, Pastor César Révalo, y al poco tiempo fui cuando envié mi solicitud para ingresar al grupo de pláticas. Eso fue casi 2 años. Que para sorpresa increíble mía me aceptó, pasó mi solicitud. Yo la verdad creía que no aceptaría porque pensaba que era exclusivo para los presbiterianos reformados. Por esto me alegré y gocé muchísimo y de allí en adelante ha hecho lo más posible por estar presente en todas sus maravillosas enseñanzas. Tristemente me he perdido varias, pero de las que sí he podido estar han sido de gran bendición. Beneficio, edificación, gozo, alegría, emoción, exhortación a mi vida. Allí he aprendido mucho en esta preciosa página, pues se ha excavado más en la doctrina reformada, temas claves nuevos como, por ejemplo, bautismo de infantes, la maravillosa historia de la amistad entre Calvin y John Knox, el catecismo de Ginebra, la correcta enseñanza de los sacramentos que deben ser administrados por el pastor sobre la Virgen María, Madre de Dios, sobre la historia de la secta anabautista, sobre historia de la iglesia, sobre la confesión de Westminster, sobre el canto de los salmos, historia de la iglesia presbiteriana reformada, sobre la confesión de fe de Escocia, sobre la confesión de Heidelberg y muchos temas interesantes, todos que el Señor en su providencia me ha permitido aprender y saber, de lo cual estoy completamente agradecida con mi Señor amado, todopoderoso, y con usted, apreciado Pastor César. Han cambiado totalmente en mi vida, pero quiero seguir adelante. En su luz y verdad pido al Señor que le dé mucha más sabiduría espiritual, mucha salud, fortaleza espiritual para seguir compartiendo su enseñanza conforme a las Sagradas Escrituras. Que el Señor le guarde y bendiga en grande y que sea muchísimos años más usted, Pastor César, dándonos la instrucción bíblica. Feliz aniversario, larga vida, pláticas presbiterianas reformadas. Esta es nuestra hermana Nidia, ella es de Colombia, nuestra hermana Nidia. Muy bien, y bueno, tengo otra, que esta es la última. Mi aprendizaje es a partir de ser miembro de este grupo virtual en un profundo estudio de teología cristiana, que se desprende únicamente de la palabra escrita de Dios y se entiende desde la teología pactual. Pero se definen credos, confesiones y catecismos, como el catecismo de Heidelberg, confesión de fe de Westminster y sus catecismos largo y corto. La confesión escocesa de 1560, así como el credo de los apóstoles, credo niceno, credo de Calcedonia, según sus concilios, los cuales rechazaron herejías desde el principio en cuanto a la doctrina cristiana, la cual fue una vez dada a los santos, misma repito a mi hijo y enseño a que mi hijo repita a sus hijos y que esos hijos lo repitan a sus hijos hasta la llegada del Señor. De tal manera que podamos presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, manejando con precisión la palabra de verdad, la cual es la verdad en Cristo nuestro Salvador, preparándonos para toda buena obra, irreprensibles. Labor que he llevado a cabo mediante este aprendizaje virtual, que ha llegado a ser un medio de gracia para la gloria de Cristo, y que de la misma manera que yo me beneficié, mi hijo y su descendencia puede echar mano de esta herramienta para el avance del reino del Señor. Amén. Esto es nuestro hermano Mariano. Y bueno, estas son las cartas y yo creo que es para mí el mejor pago, diríamos así, que yo puedo recibir de que estos hermanos sinceramente han escrito de lo profundo de su corazón y lo han expresado bien, todo el aprendizaje, la educación que para ellos ha significado ese tiempo de pláticas. Pláticas básicamente es el medio para crecer en este tiempo de redes sociales. Muchos tienen iglesias, otros no tienen iglesias,
Claro, los que tienen una congregación van el día del Señor a adorar. Los que no tienen, esto viene a ser un medio que llena esa necesidad. Ahora, punto muy importante que hacer. Una de las críticas que a veces sucede, de personas tal vez tienen buena intención, no quiero decir que tienen mala intención, cuando dice la internet no suplanta la iglesia. Número uno, correcto, correcto, 100% correcto. Estoy de acuerdo con eso. La internet no reemplaza la reunión presencial de la iglesia. ¿Ok? Eso está entendido, está grabado. Así que si alguien dice que no digo está grabado, lo han escuchado ustedes, está grabado, ya lo he dicho. Ahora, punto aparte, habiendo dicho eso, ya que existen medios y redes sociales de la internet en todas partes del mundo, todas partes del mundo, todas partes del mundo. Y ya que, diríamos, el 90% de las personas, el otro 10% tal vez serán tribus que no tienen acceso, pero el 90% que entra al Internet para todo tipo de propósito, todos los días, es un medio para también difundir el Evangelio. Por ejemplo, en este momento, hoy es viernes. Por ejemplo, aquí tengo las 7 de la noche, 27. Algunas iglesias tienen reuniones, viernes, algunas, pero no todas. Hay cristianos que se quedan en su casa. Entonces, este momento, me están mirando, yo sé que me están mirando. Entonces, yo le digo a usted, este medio es una bendición, porque este es el futuro, ya vivimos en el futuro. Esto no va a ir para atrás. Nadie va a decir a partir de ahora ya no hay internet. Esto se va a ir inclusive haciendo más sofisticado. Sofisticado. Por ejemplo, la internet sirve para graduarse de la universidad. Usted no tiene que ir a la universidad. Cuando yo recibí mi bachillerato, al principio iba a la universidad presencial, pero después cambiaron y dijeron, a partir de ahora vamos a hacer el internet. Todo era internet. Mi profesor estaba ahí, así como me ven, yo estaba aquí y hacíamos inmediatamente, estudiábamos una materia, exámenes por internet, me decía así, César, era esto, a ver, me hacía preguntas, exámenes, y así yo me gradué de la universidad. Prácticamente de 2 universidades me gradué así, por la internet, con profesores. ¿Qué más? Trabajo. Antes, por ejemplo, cuando se va al trabajo, uno tiene que ir a una entrevista de trabajo, se viste bien, va. Ahora no. Casi todas mis entrevistas de trabajo es por la internet. Yo estoy sentado aquí y el jefe, el manager o la supervisora está ahí y me hace preguntas de trabajo. ¿Sí? Inclusive, para hacer pruebas, test de computadora para el trabajo, para ver si uno es capacitado al trabajo, por la internet mismo. Me mandan un enlace, un link, presiono y ya está. No tengo que estar ahí. El trabajo que tengo, en este momento que trabajo por los hospitales, la oficina central está como a 7 horas de donde yo vivo. Yo no voy a ir 7 horas allá todos los días. Entonces la entrevista fue así, me mandaron todo, el paquete en la internet, lo hice todo, completé, pasé y ya, he sido, ya me contrataron, listo, sin necesidad de ir ahí. Todo es la internet, todo es la internet, todo es la internet. ¿Por qué no entonces usar este medio para la difusión de ideas cristianas, doctrina cristiana, de la reforma? Lo he estado haciendo. Y esto se va a ir, diríamos, a ser más, no complicado, pero diríamos mejor. La tecnología avanza, la ciencia va avanzando. Antes, inclusive hasta con un teléfono celular, uno puede tener todo esto, ¿no? Y tener acceso. A veces cuando no está aquí trabajando bien, yo uso el teléfono para comunicarme con ustedes. Entonces, estamos nosotros en este momento ya uh, viendo, ¿no? Nosotros mismos lo que es el futuro, lo que nuestros, diríamos, abuelos tal vez ni siquiera se imaginaban o solamente lo pensaban, para nosotros es una realidad. Así que es muy importante que tengamos esto en mente. ¿Cuál es el mensaje que quiero darles a ustedes hoy? Mensaje número 1,
es que aprovechemos el tiempo, aprovechemos nuestro tiempo. La vida se ha vuelto ya más, diríamos, acelerada. Ya no estamos separados, el medio de Internet nos ha unido a todos. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que me están mirando de diferentes partes del mundo. De diferentes partes del mundo me están mirando. Y cuando se graba, el video puede ir a otras partes del mundo en cualquier momento. Entonces, cuando digo aprovechar, pero hacer una prioridad en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo usar este medio para el beneficio de uno, ya sea intelectual y espiritual? Entonces yo trato cada día, cada vez que sé que tengo que estar con ustedes, estudiar el texto y tratar de hacerlo de una forma que ustedes entiendan, porque el tiempo de ustedes también es valioso. Entonces, teniendo en mente el tiempo que es valioso, teniendo en mente que tenemos aquí la Internet parte de nuestra vida. Antes la Internet no era parte de nuestra vida, no era de mi mamá, de mi papá, de nadie. Ahora es parte de nuestra vida. Aunque odiemos al Internet, es parte de nuestra vida. Y lo es. Antes, por ejemplo, para ver una película uno tiene que ir al cine. Ahora las películas, millones de películas están aquí en Internet. Aquí no tiene que tener cable, nomás el Internet y a YouTube o Google o otro lugar, poner el nombre de la película que quiere ver, en algunas va a pagar tal vez $1, $2, nada, y está mirando, y lo mira cuantas veces quiera. Antes no era así. Entonces, lo que estamos viendo realmente es un cambio en nuestro estilo de vida. La tecnología nos está cambiando nuestro estilo de vida. Y es así, todo es alrededor. Para hacer cuentas bancarias, transacciones, todo la Internet. Todo el Internet. Antes, para pagar, uno tenía que ir, voy a pagar el gas, la luz, la electricidad, se va a un lugar. Ahora no. Ahora usted tiene su tarjeta de crédito, entra al Internet, pone su nombre, ¿no?, su clave, número de cuenta, paga los $50 que debe. Y ya está, listo, sin salir de la casa. Sin salir de la casa, ¿no? Así que hay que utilizar. Por algo sucedió, por algo estamos en un tiempo en donde esa tecnología se tiene que hacer para educar y dar la gloria a Dios al final. Los testimonios han escuchado ustedes. Y esto se hizo a través de esto. Si esto no hubiera sido, tal vez hubiera sido difícil. Nunca los hubiera conocido a ustedes, tal vez. Ni ustedes me hubieran conocido a mí. Entonces, pensemos en el aspecto positivo. No escuchemos las críticas, porque a este punto ya no sirven. Ya no sirven las críticas. En este punto lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo, comienza las escrituras, porque los días son malos. Entonces, una forma de aprovechar bien es que cuando estudiemos a través de la Internet, entonces podamos sacar el máximo provecho de todo lo que estamos haciendo. Así que, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta personal para su crecimiento espiritual? ¿Cuál es su meta para su crecimiento intelectual? Es muy importante. Es muy importante que usted sepa qué quiere. Porque a diferencia de los que no son cristianos, los que somos cristianos tenemos un llamado común. Y el llamado común es ser exactamente como Jesucristo. Antes de seguir, quisiera decirles que desde el momento que empecé a dar las clases, tenemos 113, me parece, es lo que la hermana Alma me dio, 113 videos. ¿Está correcto, hermana Alma? 113 videos grabados. Videos. No sé si es videos o audios, porque al principio empecé con audios. Pero yo creo enseñanzas, que creo que es, pongámoslo así, 113 enseñanzas entre audios y videos. 113 enseñanzas. Y la mayoría de las enseñanzas de doctrina reformada, presbiteriana y de Biblia son enseñanzas que se dan en seminarios. O sea, prácticamente ustedes sin saber han sido
Yo les he enseñado temas que se dan en el seminario y como dijo ahí alguien, una hermana, creo la hermana Johanna, gratis. Es cierto. Una clase de esas clases, diríamos, en los Estados Unidos le cuesta entre 200 a $300. Haga Google. Si hace Google, $300 por clase. Va a ver la cantidad. Ah, vamos a ver. Eh, digamos, en peso mexicano. A ver, $300. En peso mexicano sale 5,834 pesos por 4 meses. 5,000. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿puede usted pagar 5,000 por una clase? Por una clase, en peso mexicano. ¿Puede hacerlo usted? Por 4 meses nomás. Y usted no lleva una clase en 4 meses. Generalmente se lleva 4 clases. O sea, 5 por 4, estamos hablando de 20,000 pesos. ¿Puede usted pagar 20,000 pesos por 4 meses en una universidad o seminario? Puede pagarlo. Porque eso es lo que cobran en los Estados Unidos. Ah, ¿Qué otro? Vamos a ver, peso. Vamos a ver, en pesos chilenos sale 215,300 pesos chilenos. 215,300 pesos chilenos por una clase, por una clase. Y yo le pregunto a los hermanos chilenos, ¿puede pagar usted 215,000 pesos por una clase por 4 meses? Y en un semestre se llevan 4, o sea, estamos hablando pues ya de 1 millón, creo. ¿Qué otro? A ver, otro hermano aquí, veremos. Eh, Vamos a ver quién más aquí está. Bueno, sabemos de Colombia. Vamos a ver en Colombia. $300 sale. A ver, en peso colombiano, una clase sale. A ver, ¿cuánto sale? 1,021,725 pesos colombianos. Yo creo que es 1 millón. No, sí, 1,021,725 pesos. 1,021,000. 1,021,000 por una clase en peso colombiano. Peso colombiano. ¿Qué otro país está aquí? Vamos a ver a, no sé, pero Argentina. Argentina. Peso argentino. Vamos a ver $300. Sale mm, a ver, 17,000 pesos argentinos. Eso es lo que sale, por una clase. 17,000 pesos argentinos por una clase que dura 4 meses. ¿Qué más? Bolivia. Esa es una idea para que se den cuenta de lo que cobran en los seminarios de que se enseña esto. Vamos a ver. Convertir dólares en pesos bolivianos. Ok. Aquí vamos a poner 300. Sale. En pesos bolivianos sale a 2, yo creo que es 2,074 pesos bolivianos. 2,074 pesos bolivianos por ah, una clase de dura 4 meses. Entonces, esa es una idea, para que se den cuenta de que las clases no son solamente clases
Es exactamente, súmele el traslado. Es cierto. O sea, hay muchos factores que hacen que más. Pero generalmente va entre 250 y 300, una clase, una. Un semestre, generalmente un seminario son cuatro. Usted está llevando historia, teología, Nuevo Testamento y griego, son cuatro. Ahora, no puede llevar uno, porque si lleva uno, mejor no lleve nada, porque nunca va a acabar. Entonces, generalmente son cuatro o tres. Pero mi punto es esto, que la enseñanza que tiene que ver con la Biblia, la teología, si no lo ha visto así, véalo así. Vida es dinero. La vida es dinero, es la verdad. Lamentablemente es así. Está adinerado todo. Vivimos en esta tierra y así es. Y eso afecta inclusive en las iglesias, en los seminarios, en los estudios. Por más que uno diga, bueno, voy a cobrar poco, es dinero, porque uno vive de eso. Si yo hubiera hecho esto, digamos, por dinero, tal vez en este momento, tal vez muchos de ustedes no podrían haberlo, digamos, pagado. Pero no lo hago por dinero, nadie me paga a mí. Ni siquiera he pedido eso y, y lo hago por pura gracia, porque es necesario que usted sepa. Usted es necesario que usted sepa esto. Uh, entonces, ¿cuál es el mensaje que yo puedo darles a ustedes hoy? Como cristiano, ¿cuál es el mensaje? Estamos viviendo momentos en donde existe una explosión de sectas. Han salido más de lo que era antes. Han salido más de lo que era antes. Y tenemos nosotros entonces que saber nuestra fe cristiana. Y siempre les pregunto a ustedes, y lo hago y lo voy a preguntar a todos, ¿cuál es tu fe? ¿En qué medida tu fe te ayuda? ¿Es una fe, diríamos, que solamente cuando estás en necesidad acudes? ¿O es una fe oportunista? ¿Es una fe milagrera buscando milagros? ¿Es una fe tal vez que, que de acuerdo a lo que tú crees que es la fe? ¿O es tu fe realmente algo que va de acuerdo a lo que las escrituras mismas nos enseñan en lo que tenemos que ser nosotros? Uh, una de las cosas que cuando leo las escrituras y estudio, me pregunto, y usted se puede preguntar, cuando Pablo escribió las cartas, cuando Pablo escribió sus cartas, ¿qué tenía en mente Pablo? ¿Qué es lo que tenía en mente en Pablo? Tenía en mente que los hermanos conozcan más, cuál era la meta última. Y todas las cartas de Pablo, Pablo ha sido una persona muy, Pedro lo dice, bien difícil de entender sus cartas. Una cosa que yo quiero decir esto, para que usted, cuando usted lee las cartas de Pablo, está usted leyendo a una persona que utiliza el lenguaje griego de una forma total. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, estamos estudiando a alguien que utiliza el idioma griego de una forma increíble. Él utiliza todo tipo de adverbios, él utiliza adjetivos, él utiliza muchas conjunciones, él utiliza el verbo de una forma que lo cambia. Por eso es que es bien difícil, cuando uno está leyendo Pablo es así, porque lo he estado estudiando por muchos años, se lo voy a poner en español. Supongamos que yo escribo la carta, digamos, y, y en ese momento yo estoy escribiendo digamos, a mi hermana y le digo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo están en, en la casa? ¿Todos están bien? Pero que te quería decir que antes de ir a la casa salí a comer, pero otra vez, ¿cómo está la tía? Me enfermé hace unos días. Saludos también al sobrino. Quiero dormir en este momento.
O sea, lo que quiero decir que Pablo en su carta, que habla, mezcla temas con otros temas, luego regresa al primer tema que habló y luego vuelve al segundo tema que habló. Luego hace un paréntesis, pero no nos dice que hace un paréntesis. Luego explica al final lo que estaba hablando en el primer verso, pero no sabemos que lo explica porque él sigue. ¿Me entiende? O sea, por eso que cuando uno lee, especialmente Romanos, uno dice, bueno, aquí cambió. Bueno, ¿y de qué está hablando? Claro, uno no lo entiende porque en la mente de Pablo, él está haciendo, diríamos, doy gracias a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, él quiere explicar lo que dice, pero lo explica después de 4 versos. Entonces, lo que sigue después es otra cosa. Y el cuarto verso está explicando lo que dijo el primer verso. Entonces uno dice, ¿y de dónde saca eso? ¿Cuál es la relación? No hay relación si uno no sabe lo que está haciendo Pablo. Pablo le gusta decir algo, luego explica el segundo versículo, luego explica lo que dijo el segundo, luego el cuarto va a lo que fue el primero y lo expande otra vez. Por eso que él usa muchas conjunciones, por eso que él usa muchos adverbios, bastantes preposiciones usa. Pablo es un campeón en eso, conjunciones, cantidad de conjunciones, eh, preposiciones. Juan es otro igual, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio del verbo, antes hologos, ¿no? Prospontenteon, cuando dice y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio del verbo, cuando dice el verbo estaba con Dios, utiliza una preposición en donde lo que está diciendo ahí es que el verbo estaba cara a cara con Dios. Entonces, eso lo que Juan está tratando de decir es decir, Jesús estaba en la gloria con Dios, con el Padre, y lo llama el Logos. Estaban frente a frente. Frente a frente en griego significa intimidad. Y Juan utiliza esa preposición de intimidad que se aplica generalmente a una pareja de esposos que van a tener intimidad, entonces están cara a cara. Esa preposición él lo usa para poner en el principio el verbo, y el verbo era con Dios. El con Dios significa que estaban cara a cara en una intimidad. ¿Por qué en intimidad? Porque es padre e hijo. Y padre e hijo, lo que Juan está diciendo que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios que vivió en la eternidad siempre en una intimidad con el Padre, cara a cara. Eso es lo que significa en griego. Estar cara a cara significa intimidad. Entonces, Juan está diciendo, el verbo estaba con Dios, el Padre, en una intimidad eterna. Por eso dice, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, divino, la deidad. Logos hizo carne, Jesús nace, el primogénito, pero ya en su estado preexistente, entonces parte de lo que es Dios, Padre, Hijo. Y eso es algo que los unicitarios y los testigos de Jehová no entienden en cuanto a la naturaleza de Jesús. Ellos dicen, por una parte niegan que Jesús es Dios, lo llaman un Dios. Los testigos de Jehová son politeístas, no se dejen engañar, es una secta herética politeísta. Ellos admiten, ellos dicen, afirman y confirman y lo reafirman que Jesús es un Dios. Ese es politeísmo, Pero también están los unicitarios, en donde dicen, sí, Jesús es Dios, pero no de la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Padre. Un momento, ¿cómo que Jesús va a ser el Padre? Si hay división. No, Jesús es el Padre. Por eso se llama Jesús es Dios. Entonces, 2 aspectos de herejías que no entienden en cuanto a lo que es la naturaleza de Cristo, su humanidad y su divinidad. Entonces, son ejemplos que yo les pongo, que uno aprende cuando uno va estudiando las Escrituras. Y es muy importante, porque eso es algo que a ustedes yo les he enseñado. Entonces, ¿cuál es su meta en cuando usted estudia las Escrituras? Bueno, hay un pasaje aquí que yo quiero leerlos, que está en el libro de Efesios capítulo 2, en donde
Perdón, Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo dice eso a los Efesios. Por este motivo, he aquí también yo, Pablo dice, desde que me enteré de su fe, de los de Efesios, en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos. Una cosa muy importante es que los cristianos en Éfeso se caracterizaban porque eran muy caritativos. Eran personas que tenían mucho amor uno al otro. O sea, los cristianos en Éfeso tenían esa particularidad de que eran muy, diríamos, dados a la misericordia de la iglesia. Por eso Pablo dice en el versículo 15, y de su amor para con todos los santos. Los cristianos en Éfeso manifestaban su amor con todos los santos. Y era una iglesia muy próspera, la iglesia en Éfeso. Dice 16, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Ahora, bien interesante, aquí nos habla mucho de lo que era Pablo. Pablo era un hombre de oración. Y en sus oraciones Pablo sabía que orar. Él tenía un propósito en la oración y su propósito en la oración, en toda la carta de Pablo, Pablo oraba por toda la iglesia. En ese caso, por los Efesios decía, yo no ceso, no paro de orar y dando gracias a Dios por ustedes. O sea, la oración de Pablo no era de pedir, sino gracias, Señor, por los cristianos en Éfeso. Gracias por mis hermanos. Gracias por ellos. Y dice en el versículo 17, ¿para qué? El propósito, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es Padre de gloria, les concede espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muy interesante, porque esto es lo que yo dije. Este solo texto 17, Pablo utiliza una gramática griega que para estudiarlo nos va a llevar unos minutos, tal vez media hora, porque dice mucho en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que es Jesucristo y en cuanto a lo que tiene que ver la vida cristiana. Pablo está pidiendo al Dios de nuestro Señor. Ahora, bien interesante, porque Señor solamente se aplica a Dios, pero Pablo está diciendo que él pide a Dios de nuestro Señor, que también es Dios. Entonces, ese es el punto teológico, cristológico, que las sectas no entienden. Porque dicen, un momento, si ustedes creen que Dios el Padre es Dios y que Cristo es Dios porque es Señor, entonces ustedes nos acusan de politeístas. Pero es al contrario. Ellos son los politeístas, ellos son los que niegan. ¿Por qué? Porque no entienden y no quieren entender la naturaleza de Dios, que no es unipersonal, sino es tripersonal. Entonces, cuando se entiende que Dios es tripersonal, entonces se puede entender sin ningún problema intelectual que es Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces, cuando dice Señor, no altera en nada el concepto cristiano, porque nunca existe en el cristianismo ortodoxo que creemos en tres dioses. Al contrario, creemos y afirmamos que somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero un solo Dios que es tripersonal. No porque dice la palabra Trinidad, como los herejes testigos de Jehová dicen que tiene que tener. No, no tiene que decir. No tiene que decir Trinidad para creer en la Trinidad. La revelación bíblica, la evidencia bíblica, las cartas de Pablo por sí, poniéndolo en conjunto, nos da la evidencia de que Dios es Dios Padre, de que Dios es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8, 7 y 8, lea toda la definición de la deidad en el Espíritu Santo, trabajando en conjunto para la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vea la carta de Pablo capítulo 8, es increíble. Es increíble cómo el plan de redención trabajando en forma sincronizada, sin que nadie contradiga al otro. El Padre mandando su Espíritu en el creyente, cuando él pone su fe en Jesucristo, entonces el Espíritu viene, nos bautiza y nos hace decir Abba Padre al Padre, pero eso es necesario que seamos, pero para ser hijos de él, entonces su Hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos los herederos de las promesas hechas a Abraham. ¿Y cuál es la promesa de Abraham? Dice Gálatas, Pablo en Gálatas, que la herencia es el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo. O sea, es imposible, imposible. No existe en el Nuevo Testamento que Dios el Padre haga todo solo, o que Jesús haga todo solo, o que el Espíritu Santo haga todo solo.
Las cartas de Pablo no hay evidencia. Es el Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando en conjunto. Es como algo, es como una máquina trabajando en conjunto, sin ninguna pieza haciendo algo diferente, todos para el plan de redención. Si eso no es Trinidad, llámale el nombre que quiere, pero no significa politeísmo, porque la evidencia escritural en la doctrina cristiana de la cristología de Dios nos enseña que efectivamente Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo trabajan en conjunto desde la eternidad para la redención de los hijos de Dios, quien Él escogió desde antes de la fundación del mundo para ser predestinados para que sean hijos adoptados en Jesucristo y al mismo tiempo seamos herederos de Dios, coherederos con Cristo de la gloriosa venida cuando seamos glorificados, cuando venga Jesús. Y bien interesante, que todo eso parte de las Escrituras. Antes de leer un libro de teología, las Escrituras mismas. ¿Cómo sabemos eso? Por el estudio serio de las cartas, en ese caso de Pablo. ¿Se acuerdan que Pedro inclusive dijo, cuando refiriéndose a las cartas de Pablo, los escritos, que son difíciles de entender? Ahora, difíciles porque Pablo lleva tiempo entender su gramática del griego. No es que sea confuso, pero en su mente él sabe tanto que muchas veces, inclusive, como en el caso de Pedro, lo leían y decían, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Por eso tenemos que leer las Escrituras con mucha calma y no sacar una conclusión fuera de su contexto, no solamente el contexto gramatical, sino el contexto teológico, porque Pablo utiliza mucho el pacto abrámico, Génesis 12, 15 y 17, como base teológica de la redención que es en Cristo Jesús. Lea Gálatas capítulo 13, versículo 4. Es lo que está diciendo ahí, que los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham, o sea, nacemos en la casa de Abraham. Por eso que el evangelio fue predicado a Abraham. ¿Cuál fue el evangelio predicado a Abraham? Que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15, cuando le dice Dios, mira afuera, mira las estrellas. Entonces estamos viendo toda una teología del pacto abrámico en relación y desarrollo que se consuma y que se cumple en Jesucristo. Entonces todo eso prácticamente nos ayuda a entender lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y nos ayuda también a nosotros a contrarrestar y refutar herejías que vienen prácticamente a manipular y prácticamente a darnos a manosear el escrito bíblico, enseñando doctrinas que no son de acuerdo a las Escrituras, especialmente la cristología, que es la más atacada. Siempre fue la naturaleza de Cristo ha sido atacada. Hoy en día es atacada por adventistas, atacada por mormones y por los famosos, populares y súper conocidos testigos de Jehová. Y sí, es un desafío que usted tiene y tenemos por delante. Pablo oró para que Dios le dé sabiduría a los cristianos de Éfeso. Y esa es mi oración también, y quiero que sea la de usted. Que Dios nos dé sabiduría para conocer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor, para poder ser preparados para dar una defensa escritural de la misma Biblia en cuanto a lo que es nuestra fe a cualquier persona que demande razón de nuestra creencia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres un Dios lleno de amor y un Dios que amas a tus hijos. Que tu Santo Espíritu nos ayude siempre a comprender y a crecer en el conocimiento de la verdad. Que la gracia y la paz sea con nosotros siempre y que abunde, así como dice el apóstol. Y bendice a mis hermanos, sus vidas, para que ellos también crezcan en el conocimiento de la verdad. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces, que la gracia, la paz abunde de una forma abundante y la misericordia de Dios sobre todos ustedes. Amén.